¿Qué tal? Buenas noches, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Primero, conocer su opinión acerca del último informe que entrega este grupo de expertos independientes sobre el caso Ayotzinapa. Es el informe que le deja al país. Dicen que se van frustrados y tristes por no haber dado con el paradero de estos jovencitos. Sí, este es el sexto y desafortunadamente el último informe que va a entregar el GIEI. Hoy anunciaron que se desmantela el grupo de expertos justamente porque no encontraron más voluntad para obtener información sobre los hechos ocurridos aquella noche en Iguala y particularmente sobre el paradero de los estudiantes. Hoy en el informe que presentaron señalaron cómo ha habido una serie de obstáculos, no solamente para no brindarles información, sino que les han mentido sistemáticamente, tanto por parte del ejército como de la policía y de la Fiscalía de Investigación, y que así no es posible continuar, ¿no? Sin embargo, dejan una serie de recomendaciones en su último informe que se suman a las anteriores recomendaciones, esperando que haya un cambio de actitud por parte de las autoridades. Sí, y con respecto además a las advertencias, una, por ejemplo, que muy probablemente será tomada en cuenta para los próximos investigadores. El presidente López Obrador decía que la investigación, lo decía hoy, evidentemente debe continuar en términos locales. Es la responsabilidad del ejército al no haber permitido que se buscara la información, dicho de otra manera, al haber ocultado información. ¿Cuál es su opinión? Bueno, de acuerdo a lo que informaron esta mañana los dos últimos integrantes del GIEI, no solamente tiene que ver con el ocultamiento de información. Lo que nos han mostrado y está en su informe de manera pública es que tienen nueva información sobre la participación directa de elementos del ejército y de la policía federal junto con la policía local la noche de los hechos. Y los días posteriores, el ejército y la marina. Entonces hay líneas de investigación que tienen que enfocarse también hacia esta responsabilidad por acción en estas investigaciones y que no se están haciendo. Esto se suma a la omisión que en cierta medida también se está volviendo una aquiescencia del actual gobierno para mantener los hechos en la impunidad. ¿Usted cree que el gobierno, el presidente López Obrador, no quiere que se avance en las investigaciones? A mí me parece que es un caso que es donde hay muchos actores involucrados. Me parece que una de dos, lo voy a poner de esta manera, o efectivamente el presidente no quiere que se avance en este caso, o nos están demostrando que el presidente no tiene el poder suficiente para obligar al ejército a cumplir con sus órdenes. Eso es algo que está todavía por verse. En cualquiera de los dos escenarios es muy preocupante. Claro, en todo caso esto va contrario a lo que hemos observado. Por ejemplo, en el gobierno de Peña Nieto, el presidente además no se reunía, no entregaba información, además de manera detallada cuando era el caso los familiares de los estudiantes. En este caso el presidente López Obrador se ha reunido en varias oportunidades con los familiares de estos estudiantes y también ha dicho públicamente que se deben avanzar en las investigaciones. ¿Qué relación existe para que el Ejecutivo pueda ordenar o qué vías existen para que se pueda ordenar al ejército que acabe con el ocultamiento de la información? Bueno, es que legalmente no hay ningún obstáculo. Él es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, así está establecido en la Constitución, y las Fuerzas Armadas deberían acatar esa orden directa por parte del presidente. Digamos, jurídicamente no hay ningún obstáculo para que el ejército obedezca, al contrario. Sin embargo, no está sucediendo así, entonces se abre esta gran incógnita, es decir, o está el presidente mandando un doble mensaje, uno hacia afuera y otro hacia adentro, o está habiendo un desacato y sí, una desobediencia directa al jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Sí.
Y en este caso, ¿cuál es en este momento, después de la situación, además no solamente por la desaparición de los estudiantes, sino también en general el conflicto que hay en el país en esa llamada lucha contra el narcotráfico? Cada vez hay más personas desaparecidas. ¿Cuál es el papel que cumple el ejército? Exactamente. Si uno lo mira en el contexto de lo que sucede en el país, incluso desde que ocurrieron los hechos de Ayotzinapa en el 2014 hasta la fecha, uno puede mirar ciertos patrones en donde uno puede poner en tela de juicio hasta dónde hay una voluntad también por parte del presidente. Lamento decirlo así. Las investigaciones, y lo dijo el Comité de Desapariciones de la ONU, por ejemplo, son el paradigma del crimen perfecto, es decir, la impunidad es casi absoluta en el caso de las desapariciones, no solamente en este, sino en los 112,000 casos de desapariciones que están registradas y que permanecen en esa condición hasta la fecha. No hay sentencias en contra de perpetradores por la desaparición forzada, no hay investigaciones de cadena de mando, y eso incluye evidentemente investigaciones donde están involucradas las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina. Y de la policía en su momento, de la Policía Federal. Si uno lo mira en ese contexto y vemos cómo las desapariciones siguen siendo un fenómeno creciente en el país, actualmente tenemos un índice de desapariciones de 29 diarias, y que no hay políticas de prevención, pues es muy fácil llegar a la conclusión de que en realidad lo que sucede es un doble mensaje, ¿no? Es decir, no se está realmente atendiendo las causas, el fondo y las medidas de prevención, mucho menos de investigación, ni se está batiendo la impunidad. O que, porque decir que el presidente no tenga la intención de atender una situación tan dramática, pues realmente es muy duro. Mm, pero también lo que se observa es que es un asunto estructural, que no viene de este gobierno, que viene arrastrado desde hace varios gobiernos. Absolutamente, absolutamente, y eso es lo que lo hace más preocupante, porque han cambiado los partidos del poder, eh, del PAN al PRI y ahora del PRI a Morena, el partido del actual presidente, y la tendencia es la misma. Entonces uno se pregunta cuáles son las constantes, además de la presencia del crimen organizado y el crimen, digamos, la presencia creciente del crimen. La otra constante precisamente es la del ejército, ¿no? Entonces, en este sexenio, lamento decirlo, pero el mismo presidente le ha abierto la puerta al ejército a otras áreas de la vida civil y económica que antes no se había visto, ¿no? Entonces, si no hay investigaciones, es muy difícil salirse, digamos, de la mera especulación y la teoría, pero digamos es lo que podemos ver en los datos, ¿no? Claro. Y el No es un sistema asunto, judicial también, efectivamente. Michelle. Claro, pero allí también le quiero sumar el sistema judicial, porque lo que estamos Sí, observando es que hay una cooptación del sistema judicial, también como un problema estructural en el país. hay un problema en el sistema judicial, pero antes del sistema judicial yo diría hay un problema muy serio en las fiscalías. Porque las fiscalías se han negado sistemáticamente, con todo y que son autónomas, se han negado sistemáticamente a mirar el fenómeno de la desaparición como a partir de patrones y de cadenas de mando y de grupos en particular. Y lo que ha pasado es que se hacen las investigaciones como si todas fueran aisladas. De ese modo no se mira el fenómeno que está detrás ni se ataca el fenómeno que está detrás. Entonces lo que presentan a los jueces, y no lo digo en defensa de los jueces, porque también tienen lo suyo, pero las fiscalías lo que presentan ante los jueces realmente son casos con pruebas muy poco sostenidas. Uno lo puede mirar en el caso precisamente de Ayotzinapa. La gran mayoría de las pruebas presentadas en los primeros meses y años de investigación se hicieron bajo tortura, y eso hizo que muchos de los casos se cayeran. Hubo esfuerzos de volverlos a levantar, de volver a presentar, porque había evidencia de participación de criminales en la desaparición,
y que fueron torturados, y sin embargo, a pesar de la tortura, se trataron de levantar los casos nuevamente, y luego hubo una orden para retirar esas órdenes de presentación ante los jueces. Entonces, hay un problema muy serio estructural, estoy de acuerdo, sí tiene que ver con el sistema judicial, pero tiene que ver sobre todo con las fiscalías que no están cumpliendo con los estándares necesarios, las investigaciones con respecto al fenómeno de las desapariciones en México. Lo entiendo, y que también están siendo responsables de violaciones de derechos humanos. Michelle, muchísimas gracias por ese análisis. Buenas noches. Le agradezco mucho. A Buenas usted, noches. muchas gracias. Buenas noches. Así vamos a la última.